Difusión pública. Cuando yo inicié en Alanon, se llamaba Relaciones Públicas, después se llamó Información Pública y ahora se llama Difusión Pública, pero es lo mismo con diferente nombre. La idea, básicamente, es que los miembros de Alanon aprendamos a pasar el mensaje y proteger al mismo tiempo a nuestro anonimato. Yo recuerdo que cuando vine a Lanón estaba tan contento de lo que estaba recibiendo que yo quería traer por carretadas a la gente y que viniera y entendiera lo que yo estaba entendiendo. Y empecé a pasar el mensaje como un poquito loco porque los compañeros y las compañeras de mi mamá me empezaron a invitar que a comer, que a cenar, que a desayunar para pasarle el mensaje a sus hijos y casi nadie vino. Entonces, muy enojado, fui con mi mamá y le dije, vengo a que me digas cuál es la fórmula para pasar el mensaje. Y se me quedó viendo y me dijo, Alanón no tiene fórmula, hijo. ¿Cómo que Alanón no tiene fórmula? No, me dijo. Todo lo que tienes que hacer es platicarle a otras personas cómo estabas, cómo llegaste al programa y qué has recibido en él. Si tú vas a pasar el mensaje, haz eso. Si estás en un comité de difusión pública, tienes que hacer un poco más, pero básicamente es cómo estabas, cómo llegaste y cómo estás hoy. Y no les tengo que contar los pasos y las tradiciones y el anonimato. Me dijo, ¿te lo sabes? No, era muy nuevo yo. Me dijo, entonces no les digas algo que no te sabes. Y me dijo algo muy importante. Entiende algo, pero es que no quieren venir, mamá. No te preocupes. Lo importante es que tú mantengas siempre la transmisión del mensaje abierta, que tu transmisión esté permanentemente abierta. Tú eres responsable de la transmisión del mensaje, pero no de la recepción. La recepción a veces estará cerrada, a veces estará abierta, a veces estará medio abierta, pero no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es la transmisión del mensaje. Mantén siempre abierta la transmisión. ¿Saben que eso me sirvió mucho en la vida? Porque lo que yo más he hecho en Alanón es pasar el mensaje. Durante muchos años yo he tenido una constante actividad para pasar mensaje, pasar mensaje, pasar mensaje. Considero que si todos hiciéramos lo mismo, nos iría estupendamente bien y Alanón crecería como la espuma. Fíjense, por ejemplo, un pequeñito ejemplo en este momento. Hasta ahorita vamos 67 personas en la plataforma. Si cada uno de nosotros durante el mes de junio trae una persona al Alanón en nuestra comunidad crece 57 veces, porque hay 57 personas nuevas. 67, ¿verdad? 67. Y si en julio hacemos lo mismo, y si en agosto hacemos lo mismo, y cada uno de nosotros se propone pasar el mensaje a alguien y trae a una persona al grupo, creceremos extraordinariamente. Y eso me incentivó para aprender qué hacer, porque muy pronto me vi en la radio pasando el mensaje y después en la televisión, porque el locutor que me entrevistaba cada lunes durante 2 meses era como amarillista y quería sangre, quería, y tu papá te golpea, Salvador. Y un día cuando terminaba, me daba mucho miedo, todavía tenía medio año en el programa. Y le dije un día, es que usted no me deja decir lo que yo quiero decir. Y me dijo, pues, ¿qué quieres decir? ¿Qué es Al-Anon y cómo funciona? Pues tráeme un sketch, escribe preguntas que quieres que te haga y tú das las respuestas. Ah, y tráeme un alcohólico anónimo. Y entonces fui con mi papá y le dije que tienes que ir conmigo en la semana que entra al radio y que tienes que hacer un sketch. Me dijo mi papá, tú hazlo todo, tú conoces. Y entonces hice uno para doble A, uno para el Anon y se los llevé con las preguntas que yo quería que me hiciera para poder pasar bien el mensaje. Le gustó tanto al señor que atrás escribió y me mandó a la tele. Y yo lo que quería era ya no ir porque me daban tantos nervios que tenía que tomar pasiflorine esa mañana para poder estar en paz. Pero empecé a aprender cómo pasar el mensaje. Algo muy importante al hacerlo es la 11ª tradición. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hablar del anonimato. En Al-Anon existen 3 tipos de anonimato, 3 clases de anonimato. El anonimato fuera de Al-Anon, el anonimato dentro de Al-Anon y el anonimato personal o espiritual. Estas 3 clases de anonimato tienen un concepto distinto.
sin cada una. Y muy brevemente quiero explicarlo porque una de las tradiciones donde se habla del primer tipo de anonimato fuera de Alanón es la undécima. En la onceava tradición se explica que el anonimato es ante el público, prensa, radio, televisión, cine, que cuando los miembros de Alanón nos involucremos en el trabajo de difusión pública y lo hagamos de manera constante, debemos preservar nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, la televisión y el cine para proteger nuestra identidad personal. Tiene varios motivos, pero antes de meterme en ella, quiero explicar los otros dos tipos. Entonces, el primer tipo de anonimato es fuera de Al-Anon y es para aquellos de nosotros, miembros de la Hermandad de Al-Anon, que nos dedicamos a pasar el mensaje a través de estos medios, ya sea de manera individual o de manera colectiva, porque pertenezcamos a un comité o a un subcomité de difusión pública de manera voluntaria. Y yo creo que todos deberíamos ser voluntarios en este tipo de comités. Este es el anonimato fuera de Al-Anon. Voy a entrar más profundamente en él cuando regrese. En la doceava tradición hay dos clases de anonimato. El anonimato dentro de Al-Anon, que está manifestado en en una cartulina que se pone sobre el escritorio y que dice: a quien veas aquí, lo que escuches aquí, cuando te vayas de aquí, permítele permanecer aquí. Es decir, en boca cerrada no entran moscas. No podemos los miembros de la hermandad, desde nuestro grupo, desde nuestra trinchera, contar lo que dijeron nuestros compañeros en la reunión. Y tampoco podemos decir quién vino. Es nuestra responsabilidad individual y colectiva preservar el anonimato de todos los miembros de nuestros grupos. Y entonces el anonimato dentro del ANON implica que yo no puedo contar fuera de la hermandad lo que escuché dentro de la hermandad y que tampoco puedo decir quién viene a Al-Anon. Hay una serie de tergiversaciones acerca de este tipo de anonimato. A veces la gente piensa que no debe saber mi apellido. Los voy a remitir al segundo manual de Al-Anon, Compendio de Guías Al-Anon al Latín, en donde están explicadas estas tres clases de anonimato. Y en la segunda dice que cada miembro de Alanón puede decidir cómo quiere que se le diga, si Salvador Valadez, si Salvador Valadez Fernández, si Valadez, nada más. Cada quien decide, no es anonimato el apellido, no lo usamos por igualdad, porque en cada comunidad existen apellidos que tienen una importancia relevante socialmente hablando, entonces no lo usamos por igualdad, pero no que no se conozca. Tan se conoce que la secretaria de cada grupo debe tener un directorio con el nombre, el teléfono, los datos personales de cada miembro. Y esto nos permite muchas cosas, entre otras, el apadrinamiento de rescate. Fíjense, es interesantísimo porque mucha gente incluso confunde que afuera de Alanón no te puedo hablar si me tropiezo contigo. Vamos en el súper y te veo y te ignoro, que es que porque somos anónimos. No, esas son tonterías. Eso no es anonimato. Te saludo. ¿Pero qué van a decir? Pues, es una persona que conozco hace muchos años. Punto, se acabó. Pero no puedo decir que es Alanón, ni puedo decir que va conmigo en el grupo. Le tengo que respetar eso. Pero sí la puedo saludar y relacionarme con la gente y todo. Entonces, el anonimato dentro del anón implica únicamente que yo no cuente afuera lo que escuché adentro del grupo y que no diga quién va a la reunión. Punto. Eso es todo el anonimato. Y es muy interesante, si quieren ampliar esto, en la página del 18 de enero de Un Día a la Vez está muy bien explicado. Fíjense, y tiene una salvedad. La única ocasión en que yo puedo contar fuera del grupo una historia es cuando yo tropiezo con alguien en Al-Anon que me cuenta un problema y yo escuché en otro lugar a una persona que tuvo un problema similar y cómo lo solucionó y con qué partes del programa. Entonces sí puedo compartir esa historia, pero sin decir de dónde proviene y quién la dijo. O sea, debo conservar el anonimato personal de todos los miembros de Al-Anon.
Y la última forma de anonimato es el anonimato espiritual, que en mi concepto es lo más grande que le puede pasar a un miembro de Al-Anon. Es como la licenciatura de un Al-Anon, o más bien ya la maestría. ¿Qué digo maestría? Doctorado. Fíjense, es cuando un ser humano comprende finalmente que debe vivir a través de principios y no a través de personas. Y cuando lo logras, lo que las personas hacen no te afecta y lo que tú haces no les afecta a las personas porque tú vives a través de principios espirituales. Llegar a ese punto es algo extraordinario, pero es cuando tu mano izquierda no sabe lo que hace tu derecha. Anonimato espiritual. Entonces tenemos tres clases de anonimato. Las dos últimas las voy a dejar aparte porque no es mi tema y me voy a centrar en la primera, que está explícita en la 11ª tradición. Solo que les voy a pedir un favor especial. Tengo que urgentemente ir a un asuntito y regreso en 2 minutos. ¿Me permiten? ¿Sí? No, no me tardo nadititita. Espérenme. Mientras chiflen, canten o tómense un cafecito. Espérenme. En lo que esperamos, solo quería compartirles que en el chat ya se mandó, por si quisieran realizar su aporte voluntario a las actividades del Comité de Difusión, el número de cuenta de grupos de familia Alanon y Alatín de Guatemala en la cuenta de Banco Industrial Monetaria. Muchas gracias. Listo. Una amplia disculpa. Hola, Lisi. ¿Cómo estás? Seguimos. Vámonos directo a la 11ª tradición que dice, nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción y nos recuerda mantener nuestro anonimato en la prensa, la radio, la televisión y el cine y proteger con esmero el anonimato de todos los miembros de Alcohólicos Anónimos. Esto me parece muy importante porque, miren, por ejemplo, yo que viajo por todos lados, y hay gente famosa en AA veces me preguntan, oye, ¿es cierto que fulano de tal es AA? No sé. Sí sabes, Alba, tú vives ahí donde él vive. Pues sí, pero yo no sé, y aunque supiera no te puedo decir porque es anónimo. Entonces debemos proteger con esmero el anonimato también de los alcohólicos anónimos. Fíjense, esta tradición establece nuestra política de relaciones públicas. Difusión pública es un trabajo dentro del programa que nos permite difundir nuestro mensaje a niveles masivos a través de la prensa, la radio, la televisión, el cine, las instituciones, hospitales, cárceles, etcétera, etcétera. Y esto nos permite llegar a mucha gente que necesita nuestra ayuda. Miren, en un sitio llamado Guadalajara, en México, en aquella época, hubo una época en que una coordinadora de difusión pública de un área de mi país hacía una gran reunión en mayo, que es el mes de difusión pública, y me invitaban
Y siempre antes de que yo participara, presentaban personas que habían recibido el mensaje en un hospital, en una cárcel, en una institución pública, en el juzgado, porque estaban en situaciones muy álgidas, muy difíciles, y entonces podíamos hablar con ellas y ayudarles a que recibieran nuestro mensaje. Eso fue maravilloso, porque oías de viva voz las personas que habíamos alcanzado al pasar el mensaje en sitios en donde es importante. Por ejemplo, un hospital donde está internado un alcohólico y la familia angustiada, y ahí ese momento les va a servir porque va a caer la semilla por la desesperación de la familia, o que van a visitarlo a la cárcel y ahí está Al-Anon para pasarles el mensaje. Es una importancia extrema. Sin embargo, mi experiencia muestra que muy pocas personas en Al-Anon están interesadas en hacer esta labor. Y yo considero que somos tantas las familias afectadas por el alcoholismo que casi todos nosotros deberíamos involucrarnos de alguna forma. A lo mejor yo tengo el martes por la mañana libre y todos los martes estoy en un comité de difusión pública, y si hay pase de mensaje el martes, ahí estoy yo. Es una labor extraordinaria. Aprendes, pierdes miedos, atraes gente, llega gente por tu voz a Al-Anon y estás cumpliendo una misión maravillosa. Así es de que yo me uno para invitarlos, y me uno mucho al Comité de Difusión Pública de Guatemala para invitar a cada uno de nosotros a que se sumen a un comité de difusión pública. Es una labor extraordinaria, conocemos mucha gente, aprendemos muchas cosas, perdemos los miedos, pero sobre todo el gran satisfactor de saber que alguien recibió la ayuda que necesita porque tú hablaste. Yo creo que eso es bien importante. Ahora, ¿cómo hacerlo? Miren, una de las cosas más maravillosas que dice la 11ª tradición que establece esta política al relacionarnos con el público es que lo hagamos a través de la atracción y no de la promoción. Voy primero a explicar qué es promoción y luego me meto en la atracción, que es lo importante. Fíjense, la promoción es promover algo, y promover algo es prometer, hacer promesas. Y Al-Anon no hace promesas. No podemos, por ejemplo, al pasar el mensaje, si usted viene 6 meses seguidos a una junta de Al-Anon, le garantizamos que su alcohólico deja de beber. Estoy promoviendo, estoy prometiendo algo que no puedo garantizar, porque no depende de Al-Anon que el alcohólico deje de beber, ni depende de tu cambio que lo haga, pero eso sería promover. No podemos hacer eso. Si usted viene durante tantas juntas a nuestro programa, se le va a quitar pues se le va a quitar, pues, ¿no? Tampoco podemos prometer eso, porque cada persona progresa a su manera y en su tiempo. Vemos gente que aunque tenga años dentro del programa, no ha comprendido la magia, la extraordinaria magia de vivir principios espirituales, y se sigue quejando del alcohólico y tiene años en el programa. Entonces, no podemos garantizar que en determinado tiempo usted va a encontrar su recuperación tan anhelada, porque cada quien progresa a su manera y en su tiempo. Entonces, no podemos promover a Al-Anon. No podemos decir que estamos en oferta y que aceptamos a 2 por 1. Maravilloso. Todo el mes de junio, 2 personas por uno. No podemos hacer eso. Eso sería promover. Eso es la promoción, es prometer algo, prometer un resultado de lo que estoy difundiendo, de lo que estoy informando. Y en este caso, al pasar el mensaje, no podemos hacerlo porque no podemos garantizarle a nadie nada. Todo depende de cada individuo dentro del programa. Mi progreso, mi capacidad de recuperación, el leer, el apadrinarme, el ir a las reuniones, depende más de mi carácter que de la promesa que me pueda hacer Al-Anon. Entonces, por eso es que no promovemos absolutamente nada, y que la 11ª tradición nos habla enfáticamente de atracción sí, promoción no. No podemos promover nada. Podemos publicarlo, podemos difundir nuestro mensaje, podemos hablar de quiénes somos, qué hacemos y qué logros tenemos, pero no podemos prometer nada. Y el promover implica prometer. Así es de que es por eso
que la promoción no la podemos hacer, pero la atracción sí. Al pasar el mensaje y contar un poquito de mi historia, cómo estaba yo antes del programa, cómo llegué tan afectado y las cosas que he recibido a través del programa, estoy atrayendo gente. Porque, por ejemplo, al contar cómo vivía yo con tanto miedo, y platicaron algunos de mis miedos. Estoy haciendo puente con la gente que lee, escucha o ve el mensaje a través de la prensa, la radio, la televisión o el cine. Y entonces yo estoy atrayendo a la gente porque se va a identificar conmigo. Voy a hacer un puente de conexión con la persona que escucha mi mensaje porque le estoy platicando cómo estaba yo dentro de, sin programa, cómo llegué al programa y qué he obtenido dentro del programa. Y entonces eso es atractivo, porque si el familiar de un alcohólico me está escuchando y yo le cuento todos mis miedos, por ejemplo, se va a identificar y entonces va a hacer clic conmigo y la estoy atrayendo. Claro que al pasar el mensaje, no sé, dependiendo de cuánta gente tengamos en el comité, alguien hablará qué es Al-Anon, cómo funciona y una historia de recuperación personal para atraer a la gente. Eso es la atracción, que la gente vea que un miembro de Al-Anon, al pasar el mensaje, está contando un poquito de su historia, que hace clic con la gente que lee, escucha o ve el programa en el que estamos difundiendo nuestro mensaje. Y eso hace que la gente se sienta cómoda con quien está hablando porque se identifica, que es mucho lo que nos pasa dentro del programa. He oído muchas veces que la gente me dice, te contaron mi problema, ¿verdad? No, porque hablaste de mí. Oh, yo hablé de mí, no hablé de ti. Y ese clic que hacemos los familiares de alcohólico es atracción. Entonces, la atracción implica que yo hable de mí, de cómo estaba. Eso va a hacer que la gente que lo está sufriendo comprenda y se sienta atrapada y cómo estoy hoy. Y entonces la estoy invitando a que así como yo he logrado cosas de cambio y de mejoría en mi familia, en mi vida, en mi estructura, entonces ella o la persona que estoy yendo puede lograr lo mismo. ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? Atracción. Estoy atrayendo a las personas a través de mi propia historia. No se trata de contar historia de horror. Acuérdense que me dijo mi mamá. Dijo, hijo, lo importante es que cuentes cómo estabas, cómo llegaste y cómo estás hoy con el programa. Cuenta un poquito de cómo estabas. Yo elijo tres cosas, por ejemplo. Le platico a la gente que era muy enojón y que yo me enojaba de 30 días, 40. Le tenía que pedir prestado al mes que entra para estar enojado bien. Y la gente hace clic. Y luego hablo de mis miedos. Yo le tenía miedo a todo y a nada. Miedo a morir, miedo a vivir, miedo al fracaso, miedo al éxito, a la reacción de mi mamá, miedo pánico a mi papá, miedo al que dirán, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la oscuridad. Y entonces la gente hace clic y muy brevemente les platico eso. Y luego les digo cómo mi relación con los demás siempre era en conflicto. La relación con mi papá en conflicto, con mi mamá en conflicto, con mis hermanos en conflicto y con el mundo en general en conflicto. Y no me gustaba. Yo quería ser buena onda, pero no podía. Y entonces la gente cuando oye eso, ¡pum!, se engancha porque le está pasando lo mismo. Y entonces dos o tres cosas les cuento y luego cómo llegué al Anón. Llegué sin convicción. Llegué porque me invitaron, pero no creía que pudiera funcionar. Y finalmente, al escuchar a las personas que estaban ahí, empezó un milagro. Me identifiqué. Los juzgué, los condené y pensé, ¿estos me van a ayudar? Y después de un tiempo descubrí que las personas que estaban en aquel grupo a donde yo llegué fueron las que Dios escogió para salvarme la vida a mí. Y cuando les platico eso, así como que, porque siempre hay gente que tiene mucha resistencia a ser ayudada. Y cuando yo les platico de mi resistencia, la gente como que se siente identificada y se atrae más al programa. Y luego les cuento algunas cosas que me ha dado Al-Anon. Les cuento tres cosas que Al-Anon me ha quitado y tres que me ha dado, de las muchas que me ha dado y de las muchas que me ha quitado. Y entonces le digo, por ejemplo, se me quitó lo pequeñito. La devaluación profunda que yo tenía se Ya quitó. dame el dinero. Aquí está, váyase en un taxi, por favor. Mercedes de León,
que bien mi anfitriona sabe callar a la gente rápido. Y entonces, fíjense, les puedo, les puedo decir que mi devaluación personal era tan profunda que me sudaban las manos y no podía tener amigos. Y que de pronto, gracias al programa, tuve la dicha de entender que soy un ser humano, hijo de Dios, con el mismo valor que todos los demás y que no merezco la vida buena. Y entonces mi devaluación empezó a ceder y cambió. Otra cosa que Alan me quitó fue lo metiche, eso me encanta decirlo, porque yo quería arreglarle la vida a toda mi familia y quería que entendieran, que entendieran. ¿Y cómo te lo digo? Es que estás mal, entiende. ¿Algún metiche en Guatemala? No, ¿verdad? Todo bien por allá, ¿sí? Se me hace que sí hay metichillos, pero no alzaron la mano, ¿sí? Y fíjense, les cuento que descubrí una cosa en Alanón. Cada vez que estoy al pendiente de otro ser humano, me pongo mal. Y cada vez que estoy al pendiente de mí con el programa, me pongo bien. Y se me quitó lo metiche. Otra cosa que se me quitó fue lo excesivamente enojón. Soy un ser humano y me enojo, pero me enojo tan poquitas veces porque ya no le doy importancia a bagatelas. Yo me enojaba por cualquier pequeña cosa. Ahora no. Y tres grandes cosas que Alanón me dio. Aprendí a amarme para poder amarte. Aprendí a vivir con intensidad el día. Y en vez de estar en el pasado o en el futuro, vivir el presente. Pero sobre todo y lo que más me gusta, aprendí a pensar. La gente normalmente piensa porque tiene cerebro, pero de eso a saber pensar hay un abismo. Y en este programa yo aprendí a pensar. Y saben que al decir esto, la gente es atraída porque la gente quiere lo que yo tengo, lo que los Alanón conseguimos. Pero les platico poquito de cómo estaba, cómo llegué y qué he obtenido. Y eso hace que la gente se enganche, la gente que nos escucha, nos lee o nos ve y quiera venir al programa. También descubrí otra cosa. Habrá gente que por su situación tan particular no quiera en ese momento, pero lo importante es que al oírnos en difusión pública ya le cayó la semilla y un buen día, más tarde o más temprano, va a venir. Yo también tengo mucha experiencia en eso. Yo le he pasado el mensaje a muchísima gente y en particular y de frente a veces, ¿no? Pero mucha televisión, mucho radio, muchas revistas, periódicos he hecho a través del continente. Un día siendo delegado a la reunión internacional de servicios generales de Alanón, representando a mi país, fui electo junto con la delegado de Francia y la de Inglaterra a pasar el mensaje en el New York Times y nos entrevistó un periodista que estaba en una silla de ruedas y platicamos mucho con él en una suite de un hotel en Nueva York. Y el día siguiente en el New York Times, en la primera plana, aparecimos, pero no decía nuestro nombre, no estaba nuestra fotografía, pero estaba nuestra historia. Y además estaba la información correcta de qué es Al-Anon y cómo funciona. Esa oportunidad fue grandiosa porque era difundir un mensaje en una enorme ciudad a millones de personas y eso valió la pena. Me acuerdo un día en Guatemala, estábamos en el Holiday Inn, ahí en la zona 10 y habíamos conseguido que nos entrevistaran para un periódico. Y llegó la persona que me iba a entrevistar con una cámara y un camarógrafo, traía su cámara enorme, y entonces les expliqué que no me podían tomar en la cámara por el anonimato y les expliqué nuestra 11ª tradición y el por qué no. Y entonces el fotógrafo lo que hizo fue tomar mis manos mientras hablaba. Miren, yo soy gesticulo mucho cuando hablo y muevo mucho las manos y digo y hago y torno. Y entonces el fotógrafo me tomó. Y al día siguiente en las páginas centrales de un periódico de ustedes allá en Guate, estaba toda la entrevista y decía Salvador, con su suave acento mexicano, y de ahí se arrancaba el artículo. Y abajo, en toda la parte de abajo estaban mis manos, pero no había aparecido mi rostro. Ahora, ¿por qué no? Vamos a ver el anonimato en la 11ª tradición. Creo que ya quedó clara la atracción, ¿verdad? El por qué es importante que hablemos con toda la verdad de nosotros y que hagamos clic con la persona que está recibiendo el mensaje. El anonimato
en la 11ª tradición implica tres cosas muy importantes. La primera, que mi identidad personal esté protegida. Todavía hoy en nuestras sociedades, el problema del alcoholismo es más un problema de vergüenza que un problema de salud. No está considerado todavía por la sociedad como un problema real de salud, de grave enfermedad. Y entonces, si yo apareciera de frente en la tele, en la radio, en la prensa con mi fotografía como pie de artículo, es muy probable que mis hijos en su escuela tengan problemas y que los otros padres le digan, no te juntes con ese porque es hijo de un alcohólico, ¿sí? Y entonces perjudicaría a mi familia, posiblemente a mi trabajo. No sé si en Guate, pero aquí en México, en las solicitudes de trabajo, hay una pregunta que dice, ¿hay alcoholismo en su familia? Y por supuesto que siempre puse no, ¿verdad? No hay, no, no, no. Y como no podían ver a mi papá, pues pero es una pregunta en las solicitudes de trabajo y puede afectar tu vida laboral el que tú pases el mensaje y tu identidad no esté protegida. Por eso es importante que protejamos nuestra identidad personal en la prensa, la radio, la televisión y el cine cuando pasemos el mensaje. Esto es muy, muy importante, porque entonces los miembros de Al-Anon que nos dedicamos a difusión pública, podemos hacerlo abiertamente con la seguridad de que nuestra identidad personal permanecerá en el anonimato y nadie sabrá quién dijo ese mensaje. Porque aquí lo importante es el mensaje y no el mensajero. Aquí lo importante es que la gente conozca quiénes somos y qué hacemos y que además tenga toda la seguridad del mundo, que si viene y se une a nosotros, mantendremos su anonimato como yo lo mantuve cuando pasé el mensaje. Entonces la persona no va a saber quién pasó el mensaje, solo un salvador, pero puede haber miles de salvadores. Y entonces, incluso si es un lugar pequeño y yo puedo cambiar mi nombre, para proteger más mi anonimato. También se vale. Pero el asunto es aquí, proteger a la persona que está haciendo este servicio. El segundo motivo es proteger el anonimato de todos los miembros de Al-Anon y AA para que a mí no se me salga nada y no violente el anonimato de nadie. Y tercero, proteger el anonimato de los que escuchan, leen o ven el mensaje a través de la prensa, la radio o la televisión y garantizarles que si se unen a nosotros, nadie sabrá que lo han hecho. Esto es de una importancia extrema porque hace que este tipo de anonimato en la 11ª tradición tenga tres importantes motivos: proteger la identidad de quien lo hace, proteger la identidad de todos los miembros de Al-Anon y Alcohólicos Anónimos para que yo no viole el anonimato de nadie y proteger el anonimato de quienes vendrán a raíz de este mensaje. Y recuerden siempre, en este trabajo de difusión pública, lo verdaderamente importante es el mensaje y no el mensajero. ¿Por qué? Vamos a suponer que se nos permitiera y yo me presento en la tele y hablo de Al-Anon y digo que es una maravilla. Y mañana me peleo con mi hermana enfrente de mucha gente. Y le grito y me desespero y la reto. Y entonces la gente va a pensar, Al-Anon no sirve. Mira, ese señor pasó el mensaje y no le está dando resultado. Al-Anon no sirve. No van a decir, Salvador no ha entendido el programa de Al-Anon, sino van a echarle la culpa a Al-Anon. Es por eso que mantenemos nuestro anonimato en la pasada del mensaje en cualquier medio de difusión pública. Ahora fíjense, voy un poquito, ¿quedó claro esto? Que realmente no solo protegemos nuestra identidad, sino protegemos a todo Al-Anon al no regarla. Vamos a suponer que, miren, yo he tenido oportunidad de estar en muchos, muchos lugares pasando el mensaje. Incluso me acuerdo un día en Costa Rica, tenían una radio a las 4 de la mañana y era muy escuchada, sobre todo por los gente del campo que sale a trabajar muy temprano. Y pasábamos el mensaje hasta que resolvimos mejor grabarlo
pero me tenía que levantar de madrugada para ir a la radio y era muy, muy cansado. Y entonces decidimos grabarlo. No tienen idea cuánta gente recibió este mensaje y llegó a los grupos por ese mensaje de madrugada. En alguna otra ocasión estaba pasando en una mujer muy famosa en mi país de la televisión llamada Lolita Ayala. Había hecho una semana para hablar de alcoholismo y los efectos en la familia. Y entonces invitaron a los alcohólicos anónimos y finalmente en un programa casi final de la semana invitaron a una señora de Al-Anon. Y la señora se pasó ponderando a su marido en Alcohólicos Anónimos, pero no dijo nada de Al-Anon. Y es que mi esposo en AA, y es que mi esposo ha cambiado tanto, y estoy tan contenta con mi esposo, pero no habló de Al-Anon. Y dijeron que era Al-Anona, pero no pasó el mensaje. Entonces, un compañero que trabajaba en Televisa corrió a la oficina donde yo estaba en aquella época y me dijo, tienes que ir, lleva literatura. Y fui, me hicieron una entrevista previa donde platiqué la historia de Al-Anon, quién lo había formado, entregué literatura, dije todo, cómo funcionábamos y después me entrevistaron. Y fue tan interesante porque ah, a raíz de ese pase de mensaje llegaron un promedio de 150 llamadas diarias a la Oficina de Servicios Generales de Al-Anon en México durante 3 meses. Quiero decir con esto que el impacto de difusión pública a través de los medios masivos de comunicación es maravilloso y que hay muchísima gente que en este momento que nosotros estamos en esta charla está sufriendo los efectos del alcoholismo en un familiar y están sufriendo toda el infierno que es vivir con alcoholismo. Si la señora está haciendo el quehacer y está sufriendo y se peleó con el alcohólico esta mañana, o el alcohólico está borracho y no fue a trabajar y ella tiene que mentir por él, y en ese momento escucha nuestro mensaje, eso va a ser maravilloso, porque podemos alcanzar a una cantidad excesiva de gente. Si tan solo abriéramos la boca y dijéramos quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y eso es maravilloso, porque entonces yo a veces volteo y me veo solito pasando el mensaje por toda América. En alguna ocasión, eh, un doctor estrenaba un programa en una radio de un pueblo maravilloso en México que se llama Tasco, que es el principal productor de plata en el mundo. Y el doctor me decía que por qué éramos tan egoístas y no pasábamos este mensaje a muchas más personas con más problemas aparte del alcoholismo. Y le dije que no era egoísmo, que era efectividad, que porque, y lo comparé con la Torre de Babel. Si nosotros pasáramos el mensaje a todo el mundo, aunque no tuviera problemas de alcoholismo, terminaríamos hablando diferentes idiomas y nadie podría ayudar a nadie porque se convertiría en una torre de Babel. Estaba tan enojado porque no éramos generosos y difundíamos el programa a más gente que no fuera familiar de alcohólico, que le dije, mire, y si usted considera que no es conveniente pasar el mensaje, no lo pasamos. No, pues ya está programado. Le voy a hacer preguntas y usted me contesta. Ajá. Entonces me empezó a hacer preguntas y yo hablar, hablar, hablar. Llegó un momento en que me dejó hablar y para el final del programa ya era mi cuate, era mi amigo, mi pana, porque había entendido ¿no? maravillosamente de qué se trataba. Karina, ya, y se me olvida que tengo una muy buena anfitriona, ¿sí? Entonces, fíjense que esto, y les podía platicar tantas experiencias que yo tengo al pasar el mensaje con el presidente de la República, con secretarios de Estado o ministros, en escuelas, y ahí quiero llegar. Cuando el mensaje es difundido a través de algo masivo, pero no es la prensa, la radio ni la televisión, ¿cómo le hago para mantener mi anonimato personal? ¿Me pongo un gorro de Ku Klux Klan o qué hago? De ninguna manera. Vamos a suponer, ¿sí? que am, Marta consigue que se pase el mensaje en la escuela de sus hijos. Te escogí a ti, Marta Z, para ponerte de ejemplo, ¿sí? Porque te veo que estás escribiendo, ¿sí? Entonces, Martita consigue
con la directora de la escuela de sus hijos que se pasa el mensaje, pero no lo pasa a ella para no perjudicar a sus hijos. ¿Queda claro? Si no, me consigue a mí, que vivo del otro lado de la ciudad, yo voy y paso el mensaje en la escuela donde están los hijos de Marta, ella mantiene su anonimato, sus hijos no son perjudicados y a mí nadie me conoce y paso el mensaje. Cuando yo consiga que en la escuela de mis hijos se pase el mensaje, le voy a pedir a Marta que venga a pasarlo del otro lado de la ciudad, nadie la conoce, yo mantengo mi anonimato, mis hijos son protegidos y Marta es quien pasa el mensaje en la escuela de mis hijos. Estamos protegiendo nuestro anonimato porque estamos ante gente. Por ejemplo, nosotros pasamos mucho mensaje en las clínicas del Seguro Social, en los hospitales, mucho pasamos el mensaje. En las salas de espera, que la gente esté esperando ser atendida por su enfermedad, nosotros damos el mensaje. Los comités de difusión pública hacen mucho eso. Y entonces alcanzamos a mucha gente. Al final se nos acercan gentes y siempre tenemos folletos disponibles. Aquí es donde entra el dinero. Miren, la labor de información pública cuesta mucho dinero y los miembros de un comité de difusión pública no pueden asumir todo ese gasto. Necesitan aportaciones de los miembros. Por eso me gustó mucho la participación de Olga al principio, porque ella nos explicó de manera muy clara y bien dicha la necesidad de que ustedes puedan aportar dinero. Es una forma también de ayudar a difusión pública. Vamos a suponer que tú no puedes hacer esta labor por tus actividades personales, pero puedes donarnos algo para poder tener folletería y poder difundir el mensaje de Al-Anon. La folletería es importantísima al pasar el mensaje, porque no solo oyeron nuestra voz, eso se les va a olvidar, pero además tienen algo escrito de quiénes somos y qué hacemos, ¿sí? Y eso es importantísimo. Por eso necesita difusión pública mucho dinero. Las oficinas de servicios generales no tienen tanto como para dar una mesada y que tenga montones de folletos para pasar el mensaje. Necesitamos la ayuda de toda la hermandad de Al-Anon en Guate para que aporten de manera generosa para el trabajo de difusión pública. O sea, que también se necesita dinero en Al-Anon para difundir el mensaje de Al-Anon. Miren, ellas, las compañeras de difusión pública, van, suben, bajan, hacen seminarios, eh, ¿cómo se llaman acá? No me acuerdo, como ensayos de cómo van a pasar el mensaje, o sea, muchas cosas. Tienen necesidad de folletería, de traslados. ¿Quién paga todo eso? Al-Anon. Al-Anon es económicamente autosuficiente y no solo para mantener al grupo, sino para mantener nuestros servicios. Y uno de los más importantes porque el servicio de difusión pública pregona quiénes somos y qué hacemos y permite que llegue más gente a la hermandad. Y creo que esto es de una importancia extrema. Miren, estuve trabajando con Nicaragua durante algunos años, 5 años. Se deshizo todo por el tipo de gobierno que tienen y ya no permitieron que nos reuniéramos. Y entonces se paró todo, pero había 4 grupos solamente en el país. Cuando me pidieron ayuda, yo empecé a ir. Y a los 5 años teníamos 25 grupos, en 5 años. Yo conozco ciudades que tienen 40 años con Al-Anon y 3 o 4 grupos y no crecen. Y no crecen porque no se difunde el mensaje o porque cuando se hace, se difunde mal. Un día, en un periódico de una parte del norte de mi país, había un título en un periódico que decía, Mujeres que salvan a sus maridos. Al-Anon es una hermandad de mujeres que salvan a sus maridos del alcoholismo. Totalmente errado el mensaje, equivocado. Nadie llega. Y entonces se tergiversa la idea básica de quiénes somos, qué hacemos. Por eso es tan importante que difusión pública exista, porque al llegar a sus filas, las personas voluntarias nos van diciendo, hay guías para información pública, hay un montón de ideas, nosotros tenemos un rotafolio que es muy fácil de pasar el mensaje y en el rotafolio, en la parte posterior, está lo que hay que decir
para la lámina que estamos enseñando, y esto hace que la gente lo haga con mayor naturalidad y con mucha información. Es decir, tenemos muchas guías para la difusión pública y todo eso, los comités de difusión pública hacen que los voluntarios sepamos qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, se calendarizan las cosas. Por ejemplo, en México hay un calendario anual de difusión pública y hay un mes para los alcohólicos anónimos, otro para la tele, otro para la radio, otro para la prensa, para los periódicos, y entonces cubrimos todas las. Esto no quiere decir que en el mes de AA no podamos pasar el mensaje en otro lado. Claro que se pasa en todos lados, pero se dedica específicamente a AA, porque en AA todos los AA tienen familia jodida. Y entonces ahí podemos aprovechar y alcanzar un montón de gente que necesita la ayuda de Al-Anon. Por eso es tan importante que entendamos dos cosas. Difusión pública siempre va a necesitar voluntarios y siempre va a necesitar dinero. Y entonces, ¿quiénes somos los voluntarios? Los miembros agradecidos de la hermandad que hemos recibido cosas maravillosas del programa y que hoy las podemos donar a otras personas que vendrán tras nuestro a través del pase del mensaje. Ese es por un lado. Y por el otro lado, porque podemos cooperar con dinero de nuestro bolsillo para engrandecer el servicio de difusión pública. Eso es de una importancia extrema. Claro que tú puedes pasar el mensaje de manera individual en todos lados donde se necesite, en el consultorio de tu doctor, con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, y eso también es pasar el mensaje, pero la manera ordenada de pasarlo es a través del servicio de difusión pública. Todos podemos hacerlo y lo podemos hacer de manera individual, pero también de manera colectiva. Y es mucho mejor cuando pertenecemos a un subcomité de difusión pública en el distrito, por ejemplo, porque entonces nos juntamos, ensayamos, estudiamos las guías, sabemos qué hacer, calendarizamos a dónde vamos a ir, conseguimos lugares donde pasar el mensaje. Es una labor muy, muy ardua. No es que, ¿saben? Miren, por ejemplo, las televisoras, por ejemplo, de América, que yo he estado, desde los Estados Unidos hasta el Perú, es interesantísimo porque las televisoras no nos conocen. Conocen y han oído hablar de Alcohólicos Anónimos, pero de Al-Anon no saben casi nada. ¿Al-Anon qué es Al-Anon? Entonces yo ya me arranco y les explico qué quiere decir el nombre, cómo surgió, etcétera. Y entonces damos una información clara acerca de quiénes somos y qué hacemos dentro del programa de Al-Anon. Y esto asombra mucho a la gente. Saben que la gente, ¿por qué no habían venido? ¿Por qué no sabemos nada de ustedes? Miren, Alcohólicos Anónimos es muy popular en todos lados del mundo. Nosotros no. Nosotros somos lo puedo decir, como más flojos para trabajar, como, como nuestra vida no depende del programa y la de AA sí depende del programa. Si el alcohólico vuelve a beber, se muere y nosotros si nos vamos de Al-Anon nos volvemos locos, pero no nos morimos. Entonces no nos interesa tanto. A ellos sí. Es por eso que ellos pugnan mucho por crecer, porque además pasa otro fenómeno. Cuando tú te involucras en difusión pública, al pasar el mensaje haces tal esfuerzo por darle a los demás lo que tú has obtenido, que descubres cuánto has aprendido del programa de Al-Anon. Es en difusión pública cuando te das cuenta de tu conocimiento y tu progreso dentro del programa. Mientras no pasas el mensaje, sí te sientes bien, cuentas y todo, pero no te das cuenta de la magnitud de tu avance y de tu conocimiento hasta que pasas el mensaje. Por eso es tan, tan importante que lo hagamos de manera constante y permanentemente. Miren, no es tan fácil, pero no es tan fácil que nosotros encontremos gente dispuesta. Por eso me gusta mucho que me hayan invitado hoy en Guate, donde están interesados, que aquí como que no tanto, pues somos tantos acá que creemos que ya están ocupados todos los cargos, y no es cierto. Siempre hay necesidad de voluntarios en difusión pública, y es uno de los servicios más maravillosos, porque te crea el satisfactor de haber logrado que alguien en conflicto llegue a nuestra hermandad.
Fíjense, en alguna ocasión durante meses, un sacerdote católico me invitó a sus retiros. Un mes hombres, otro mes mujeres y otro mes parejas. Y estuve yendo 3 años cada mes a pasar el mensaje. Me daba de 20 minutos a media hora y yo pasaba el mensaje en las personas que él había reunido. Y un día dije, ay, ya me cansé, ni viene nadie, nomás es pérdida de tiempo. El día que lo pensé, el mero día que lo pensé, se me acerca un hombre, yo estaba esperando un transporte, se me acerca un hombre y me dice, usted es Salvador, ¿verdad? Y digo, sí, yo soy Salvador. Permítame que me presente, yo soy fulano de tal. Y yo recibí el mensaje de Alanón en donde estoy actualmente, le quiero decir, gracias a usted, en un retiro del padre fulano. Y Dios me cayó la boca, pero así rápido, ¿sí? ¿Ves cómo nunca va a suceder cuando tú quieras? Otra ocasión pasé el mensaje a 2 hermanos que se burlaron de mí y no quisieron. Pero al año la hermana me habló y me dijo, Salva, ¿todavía puedo ir ahí donde nos invitaste? Claro que puedes venir. Esto implica que sembré la semilla y en el momento en que la sembré no había terreno fértil, pero con los conflictos que fueron creciendo en sus vidas, se acordaron del mensaje y vinieron a Alanón. Así es de que uno nunca sabe todo el impacto que su voz puede tener en otras personas. Fíjense, a mí me ha pasado un fenómeno muy especial. A esta brisa que me contó esta semana, que por escucharme a mí, una persona llegó a su grupo. Y saben que eso sucede en muchas partes del mundo, que por escucharme a mí, la gente se una a un grupo de Al-Anon. Yo no me promuevo, no me grabo, no me distribuyo, no subo nada a las redes sociales, pero mi voz está en YouTube, en Sky, ¿cómo se llama eso? Otra, en 14 páginas de internet. Y entonces la gente escucha y escucha el mensaje, mi historia, mi trayectoria y viene a la NON. Ayer en una reunión por Zoom estábamos en Honduras con Alcohólicos Anónimos y varias personas me dijeron que gracias a haberme escuchado, ellos habían llegado a el programa de Alanon. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantener siempre la transmisión del mensaje abierta. ¿Se acuerdan que con eso empecé? Mantener siempre, dijo mi madre, tu responsabilidad es mantener siempre la transmisión del mensaje abierta. Nunca te calles. Tú no eres responsable de la recepción, pero de la transmisión sí. Así es de que manténla abierta siempre y llegará gente al programa gracias a tu propia experiencia. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a atraer a la gente a través de nuestros cambios. Incluso, miren, voy a ir mucho más allá. Nuestra familia, nuestros amigos. Cuando la gente que nos rodea ve que ha transformado en mi manera de vivir la vida, ve que soy más tranquilo, porque miren, la recuperación personal se nota en la expresión de la cara, se nota en las actitudes ante la vida, se nota en la no prisa, en la no desesperación, se nota de muchas formas. Y la gente a nuestro alrededor lo nota. Y al hacer cambios en nuestra conducta, estamos atrayendo a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos al programa de Al-Anon. Miren, yo he tenido vecinos que me dicen, oiga, no podría hablar con mi cuñada, fíjese que en su casa, pam, sí, cómo no, hablamos con ella, por verme a mí, saber que estoy en Alanón, se transmite el mensaje también a través de tus cambios de actitud. Y eso se llama puramente atracción. Miren, cuando mamá murió, las vecinas del edificio venían y me decían que cuando ellas tenían un problema, venían a platicar con ella y que de solo verla se tranquilizaban, pero que cuando hablaban con ella encontraban soluciones. Eso se llama atracción. Una persona que ha vivido el programa y que al vivirlo lo notan los que están alrededor y son atraídos hacia el lugar, hacia la fuente donde esa persona encontró la maravilla de vida que tiene. Así es de que no solo en difusión pública, sino en toda nuestra vida podemos aprender a atraer a otras personas a nuestro programa. Me dijo un amigo que no veía en 10 años, ¿te veo distinto, Salva? Le digo, ¿cómo me ves? No sé cómo te veo, pero no me podía explicar qué veía. Me dijo como más seguro, como más tranquilo, como más contento, te veo distinto. ¿Qué has hecho? Y como no nos habíamos visto, le platiqué.
Y ese amigo se convirtió en un pasador de mensaje. No era Alan, ¿no? Pero era mi amigo y le decía, miren, yo tengo un amigo que le pasó esto y esto en Alan, vaya usted ahí. Y tenía otro amigo que era médico y que no creía en los programas. Cuando nos conocimos, él estaba estudiando medicina, pero luego nos hicimos muy, muy amigos y durante años descubrí que él pasaba el mensaje con sus pacientes por ver mi cambio, mi transformación. Y él me decía, yo te vi cuando llegaste ahí y te vi transformarte. Y han pasado años, Alba, y yo veo cómo vives distinto. Yo lo veo y creo en lo que estás haciendo. Y entonces se convirtió en un pasador de mensaje sin ser Alanón. ¿Por qué? Por verme a mí. Y eso podemos hacer todos nosotros. Volvernos tan atractivos que la gente a nuestro alrededor también pase nuestro mensaje porque ha visto nuestro cambio. Vale la pena. Y cierro con una anécdota que me pasó un día en los Estados Unidos. Yo hacía un viaje de Laredo, Texas, a, a Miami, pero íbamos a pasar por Nueva Orleans. Y en aquella época se fumaba en la Greyhound, en los asientos de hasta atrás. Entonces me fui hasta atrás y estaba un muchacho que iba de viaje, quería conocer Nueva Orleans porque era la parte francesa de los Estados Unidos. El cuate se llamaba Henry y le obsequié un cigarro mío y nos pusimos a platicar. Él era de Argel, en el norte de África, pero pertenece a Francia y iba con su novia, una chica que estaba dormida ahí junto a él, que venía desde Australia para conocer Nueva Orleans y juntarse los dos. Platicamos, me regresé a mi lugar y cuando regresé, Katy, la novia de Henry, estaba despierta. Platicamos, le ofrecí otro cigarro, él estaba muy contento, pero ella, rubia, de ojos azules, así como casi sajona, Henry entusiasmado me presentó y yo la saludé y ella dijo, hi, pero miren con esta expresión, hi, y ya, con un desprecio impresionante. Terminé mi cigarro, me regresé a mi lugar y cuando la siguiente vez que vine traje mi libro de Un día a la vez conmigo. Le regalé mi cajetilla a Henry y me puse a leer el Un día a la vez. Y Katy estiró el cuello y se le quedó viendo a mi libro y me preguntó, ¿tú vas a Al-Anon? Le digo, sí, soy miembro de Al-Anon. Wow, Salvador, eso es muy bueno, me dijo. La vecina de mi madre en Sydney va a esos grupos. Y esa mujer ha transformado su vida de una manera espectacular. Qué bueno que estás ahí. Y esa mujer que originalmente me despreció, se convirtió en mi amiga, llegamos a Nueva Orleans, hicimos un tour en un barco por el Mississippi y me convertí para ella en Juan Salvador Gaviota. Así es de que vale la pena ser Alanón, vale la pena atraer a la gente, vale la pena pasar el mensaje, vale la pena servir en difusión pública, vale la pena sacrificar un poco de mi dinero para que haya más gente que reciba nuestro mensaje. Y ustedes y yo juntos podemos lograrlo. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.